encanta que te interese el tema, te agradezco muchísimo invitarme. No, y aprovechamos además para hablar y debatir sobre resultados de estos 3 rankings de las universidades del mundo. Te propongo, antes de iniciar nuestra conversación, justamente hacer una reflexión sobre todo lo que está sucediendo y a partir de ahí conversamos. ¿Te parece? Perfecto. Porque me llamó la atención una frase que leí en días pasados y que quiero traer a colación en este programa de hoy. Dice, la educación es el vestido de gala para asistir a la fiesta de la vida. La educación es el vestido de gala para asistir a la fiesta de la vida. Y realmente el valor que trae la educación a nuestros entornos es incalculable. Representa el futuro exitoso de nuestros países, expresado quizás en una mejor economía, en mejores sociedades, en una evolución de nuestros países como esos que somos, marcas competitivas a nivel mundial. La educación es también el legado más importante que podamos dejar a las generaciones por venir, no solo para beneficio propio, sino además colectivo. Pero ahora bien, ¿está el nivel educativo latinoamericano a la altura de otras regiones del planeta? Según los rankings actuales, no es así. Y dentro de los primeros 100 puestos no aparece ninguna universidad de Latinoamérica, situación esta que genera bastante preocupación por el futuro de nuestra región y sus ciudadanos. Le pregunto a usted, ¿cree que la burocracia y corrupción que vivimos en nuestros países afecta el nivel educativo superior? ¿Es la educación formal universitaria un lujo que muchos no pueden darse? ¿Qué tan preparado o preparada se siente usted con lo aprendido en su universidad? Andrés, 3 rankings. Yo tenía 2, tú me dices que después de esos 2 salió uno más, o sea que son 3. Si tú haces una megadata de estos 3 rankings, ¿qué es lo que esperabas y qué te sorprendió más? Mire, Ismael, estos rankings salen todos los años. Hay 3 que son los más conocidos internacionalmente. Uno es el del Times Higher Education, que se hace en Londres, que es el primero que salió. En ese no hay ninguna universidad latinoamericana entre las primeras 200 para llorar. En cambio, hay entre las primeras 50 y una de Singapur. Imagínate, Singapur, un país de 5 millones de habitantes, chiquitito. Hace 50 años era un país que vivía en la pobreza, era más pobre que la mayoría de los países latinoamericanos. Bueno, tiene una universidad en el puesto número 27. Corea del Sur, otro país, la Universidad de Seúl, una universidad en el puesto 44. Bueno, ninguna universidad latinoamericana entre las primeras 200. El segundo ranking, el de QS, que era parte del primero, después se separaron, no sé qué pasó, otro también se hace en Londres. Ninguna universidad latinoamericana entre las primeras 100 del mundo. Y el tercer ranking, que es el chino, el de la Universidad de Shanghái, exactamente lo mismo, ninguna universidad latinoamericana entre las primeras 100 del mundo. Los 3 rankings tienen entre las 10 mejores universidades del mundo, 7, 8 de Estados Unidos. Después vienen de China, de India, de Corea del Sur, de Singapur, de Israel, de Finlandia. Bueno, de América Latina, la primera que aparece en los 3 rankings es la Universidad de San Paulo. En la primera está en el puesto 226 a 250. En el segundo ranking está también la Universidad de San Paulo en el puesto 127. En la Universidad de Shanghái está la Universidad de San Paulo en el puesto del 1 al 150. Bueno, para llorar. O sea, que consideras que para América Latina es un resultado desastroso. Ismael, es desastroso por un motivo muy sencillo. Brasil es la 6ª economía del mundo. O sea, tendríamos que tener una universidad entre las primeras 6. Claro. Si no entre las 6, entre las primeras 10, 20, 30, 40, 50. O sea, ni entre las primeras 200. México, la 12ª economía del mundo. Tendríamos que tener una universidad mexicana entre las primeras 12. Bueno, cuando esto salió, por ejemplo, en Francia hubo un debate nacional por lo mal que salió Francia, porque salieron en el puesto 50, por ahí. Lo que yo quise hacer cuando saqué Basta de Historias es un poco promover ese sentimiento de caramba, algo está pasando, algo está haciendo mal. Claro, después muchos le echaron culpa al ranking, después podemos hablar de eso. Pero para mí tendría que ser una voz de alerta, porque algo estamos haciendo mal. Y ahí en el libro cuento algunas de las cosas que creo que tendríamos que hacer mejor. Ahora, cuando estamos hablando de que estos 3 diferentes rankings buscan categorías para todos entender por qué nosotros no estamos en esas listas, digamos, ¿cuáles son los parámetros que ellos miden fundamentalmente? Ellos usan varios.
Uno, por ejemplo, es el estrictamente académico. ¿Cuántos alumnos por profesor en cada clase? ¿Cuántos profesores tienen doctorados? ¿Cuántos profesores enseñan? Porque muchas de nuestras universidades públicas, sobre todo, el profesor está trabajando y manda a su ayudante. Bueno, esos son una serie de parámetros. Otros son, por ejemplo, cantidad de publicaciones académicas en publicaciones académicas reconocidas. Otros son patentes. Ahí, por ejemplo, salimos pésimos. Una universidad de Estados Unidos, algunas, las grandes, registran como 200, 300 patentes por año. Eso es más de lo que registra casi toda América Latina junta. Entonces, sobre todo lo que nos hunde, obviamente en América Latina tenemos excelentes profesores, tenemos brillantes alumnos, tenemos una reserva de talento impresionante. Pero algunas de las cosas que nos hunden, después podemos hablar de otras, son precisamente esa falta de énfasis en la investigación, el desarrollo, el patentamiento, la cultura del patentamiento y la inserción internacional. Y leí también que el tema del uso del inglés como lengua franca, que dices Ismael, tú, ¿no?, en el artículo. Los críticos, cuando presenté el libro en América Latina, el ministro de Educación argentino dijo, bueno, eso claro, porque ellos privilegian el inglés. Digo, caramba, en Corea del Sur, que yo sepa, no se habla inglés. En China, que yo sepa, no se habla inglés, no es la lengua oficial. Y sin embargo, estos países aparecen entre los primeros 20, 30, 40 del ranking mundial. O sea, no busquemos excusas. Tenemos que internacionalizarnos, tenemos que insertarnos en el mundo, tenemos que hacer lo que hicieron todos los países que crecieron y redujeron la pobreza de todos los colores políticos, desde China comunista hasta Singapur derechista, hasta India, hasta Finlandia, todos ellos. Vamos a ir a nuestros estudios de Buenos Aires, Andrés, donde tenemos dos invitados más que tienen mucho que aportar sobre este tema de la educación superior en América Latina. El doctor Ricardo Orozco es rector de la Universidad Argentina de la empresa. Bienvenido, doctor Orozco, un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de debatir sobre este tema que es tan importante para la educación a nivel mundial y latinoamericano en particular. Y junto a usted también se encuentra el doctor Torcuato Socio, expresidente del Consejo de Dirección de la Universidad Torcuato Di Tella. Muchísimas gracias, doctor Socio, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Doctor Orozco, ¿a qué se debe que nuestras instituciones educativas no figuren en estas listas? No es una, no es dos, son tres diferentes rankings. Por lo menos no nos gustaría o no nos mereceríamos estar entre los primeros 100 lugares. ¿Por qué no estamos? ¿Qué nos falta? Hay que tener en cuenta que estos rankings tienen un determinado modelo de universidad cuando se construyen. Es decir, estos rankings todos ellos privilegian, y es importante que lo hagan así, todo lo que son los aspectos relacionados con investigación, con la parte de generación de publicaciones, transferencia de conocimientos, pero sin embargo no transmiten la misma importancia, o al menos en la mayoría de ellos, a todo lo que es la docencia, que es otro de los elementos clave de la educación, diríamos la primera de las universidades, así como tampoco de la extensión. Al privilegiar la investigación, claramente las universidades que tienen un modelo de investigación salen mejor posicionadas. Eso no quiere decir que nuestras universidades no tengan que aprender, pero realmente es un modelo bastante enfocado a la parte investigación y le falta la parte docencia, al menos con el mismo énfasis que la parte investigación. Ok, pero ¿no se supone que todas las universidades o centros académicos sean centros de investigación? ¿Que produzcan contenidos sí, se nuevos, supone no que solo repetitivos? Sí, tienen que producir. Es uno de los tres componentes clave de una universidad. La universidad tiene docencia, tiene investigación y tiene extensión, y nos parece perfecto que se mida la investigación, pero creemos que están en un nivel de igualdad con cualquiera de las otras componentes. Algunos de estos rankings, por ejemplo, solo miden la cantidad de publicaciones en los artículos internacionales, en las publicaciones internacionales, y no miden, por ejemplo, el énfasis que ponen las universidades en desarrollar metodologías nuevas de enseñanza para las nuevas generaciones que hay de estudiantes. Hoy nosotros tenemos unos estudiantes que son totalmente diferentes a lo que eran hace
10 años, por ir un plazo cercano, las famosas generaciones Y o Z, y eso no se traduce en los rankings. Nuestros rankings no reflejan exactamente esa participación de la componente de investigación metodológica de la docencia, ¿no? Doctor Sosio, ¿usted está de acuerdo con lo que dice el doctor Orozco? ¿Qué tan mal deja sino estos 3 rankings de este año a nuestras universidades ante los ojos del mundo? Sí, coincido, y no quiero dar una respuesta facilista ni tampoco oponerme a la visión que da Oppenheimer. Yo lo que creo es que el proceso educativo es un proceso complejo y completo, y el problema que tiene Latinoamérica, que me parece que por ejemplo Brasil lo está abordando muy bien, es el tema de la escuela media. Si usted tiene en la mitad del ciclo educativo tiene un bache, hay que tener cuidado con acentuar tanto la crítica en el tema universitario, porque el gran bache usted lo tiene en una escuela secundaria que, por ejemplo, en mi país no educa debidamente para entrar a la universidad, no educa debidamente para entrar a los terciarios, no educa adecuadamente para el trabajo. Entonces me parece que el foco, que los brasileños lo van resolviendo con esos exámenes que empezaron a llevarse a cabo en la etapa del presidente Cardoso y que después Lula los adaptó para que, además de medir la pertinencia y la calidad de la educación secundaria, se supiera exactamente cómo iban a servir para el sistema universitario, muestra 2 cosas. Primero, una preocupación bien focalizada en un tema que sé que no es el de la noche de hoy, pero me parece que hay que poner el foco en la escuela secundaria antes de hablar solamente de la universidad. Y en segundo lugar, hay una cosa muy interesante, que es la continuidad institucional de un proceso. Es decir, Cardoso implementa un examen muy interesante de evaluación. En estos días hubo 600.000 personas, 600.000 educadores, 600.000 administrativos trabajando en estos exámenes para llevarlos adelante en Brasil, y Lula los toma y los continúa, y también siguen ahora, por supuesto, con Dilma Rousseff. Ahora, respecto a la pregunta concreta, yo le diría que creo que es muy duro analizar, primero, que no sabemos si en algunos casos no estamos confundiendo peras con manzanas, es decir, qué tipo de universidad, si se está teniendo en cuenta la cantidad de alumnos, si se está teniendo en cuenta, como decía el profesor Orozco, docencia, investigación y por supuesto extensión universitaria. Es decir, habría que analizar bien esos rankings, pero no tengo una posición facilista. Es decir, me parece que Oppenheimer pone el foco en un problema y que Latinoamérica tiene que tratar de mejorar. Pero la educación universitaria, en términos generales, en los últimos 10, 15 años, me parece que en nuestros países ha hecho grandes avances, y tenemos universidades como en México, en Brasil, en Argentina, en distintos países que son excelentes. O sea, no sería tan negativo en el enfoque. Muy bien, bueno, yo escuché ya las opiniones de los 3, Oppenheimer, Orozco, Sosio, y tengo que aquí además decir que hay un artículo de Carlos Alberto Montaner. Me tengo que ir a la primera pausa para publicidad, pero me encanta, es sobre este tema de los rankings, educación superior, la funesta manía de pensar. Y Carlos Alberto dice que es un asunto muy triste la situación para las universidades latinoamericanas, y que él cree que en muchas universidades latinoamericanas todavía está el foco en que la universidad es para repetir y no para innovar. Que esto me pareció increíble. Y entonces dice, recuérdese que uno de los delitos perseguidos por la Inquisición era la innovación. Todavía a menudo se cita la increíble frase del rector de la Universidad de Cervera, en Cataluña, al rey Fernando VII: lejos de nosotros, majestad, la funesta manía de pensar. Vámonos con esta frase. Yo sé que, Andrés, te estás mordiendo la lengua. En cuanto regresemos de publicidad, yo te dejo hablar y empezamos a tratar de escudriñar dónde está el problema. Porque lo cierto es que en estas listas no solo hay universidades de Estados Unidos ni europeas, hay universidades de Asia,
De Sudáfrica. De Sudáfrica. O sea, universidades de países también en vías de desarrollo. ¿Cómo es posible que las nuestras no lleguen? Yo no creo que es un fatalismo geográfico o un problema de no tomarnos en cuenta. Algo hay que mejorar que está sucediendo, que no estamos entrando en esas listas. Volvemos enseguida. Recuerden que es una hora interactiva. Estoy leyendo muchos de sus comentarios. Si tienen preguntas para nuestros expertos, @cala CNN en Twitter. Así que escribirnos ya. Y ya estamos de regreso en esta hora interactiva de Cala, hablando de los niveles educativos superiores en nuestros países de Latinoamérica y el hecho de que ninguna de nuestras universidades se encuentre entre los 3 nuevos rankings emitidos este año, en los primeros 100 lugares de esos 3 rankings. Y dice por aquí William Joseph en Twitter: Cala, yo estudio en UADE, Argentina. Las universidades latinoamericanas no innovan, educan sobre lo viejo, no impulsan la creación ni la investigación. Bueno, triste escuchar un comentario así, y sobre todo que venga de alguien que está estudiando en una universidad y que esa sea la percepción. Les digo sinceramente que para eso estamos aquí conversando con nuestros 3 invitados en nuestro estudio de Miami: el periodista, columnista, escritor Andrés Oppenheimer, conductor del programa Oppenheimer Presenta en nuestra cadena CNN en español, autor de varios libros entre los que se cuentan Cuentos Chinos, Ojos Vendados, Crónicas de Héroes y Bandidos y Basta de Historias, un tema justamente por el que 5 años de su vida Oppenheimer dedicó a investigar sobre la educación superior, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro, entre otros éxitos que ha tenido además como bestsellers. Y bueno, en nuestros estudios en Buenos Aires, el doctor Ricardo Orozco, rector de la Universidad Argentina de la Empresa; el doctor Torcuato Socio, expresidente del Consejo de Dirección de la Universidad Torcuato Di Tella. Andrés, sé que tienes mucho que decir de lo que escuchaste de nuestros invitados. A ver, que además, fíjense ustedes, esto es pura casualidad, los 3 son argentinos, me imagino, ¿no? Los 2 que también están en Buenos Aires y Andrés aquí en la mesa. Ismael, lo que estamos diciendo no es muy diferente. Y ambos, por cierto, tus invitados en Argentina, ambos vienen de bastante buenas universidades. Muy buenas universidades. O sea que tú de le las hiciste un background mejorcitas. check. Sí, las conozco, estuve en ambas. Pero mira, el doctor Socio decía que yo pongo el foco en lo negativo, que mi libro pone el foco en lo negativo. Y es cierto. Y creo que debe ser así. Yo creo que lo que nos falta es un poco de paranoia constructiva. ¿Por qué? Porque cuando hice este libro, Ismael, fui a China, fui a India, fui a Singapur, fui a Finlandia, fui a todos estos países, y estos países que están en el puesto 3, 4, no, en China 17, 20, 25, pero están mucho mejor que nosotros, ellos sienten que están mal, y eso los hace superarse. Son países paranoicos, piensan que los otros la están haciendo mejor. Y yo creo que eso es lo que nos falta a América Latina, y por eso yo creo que estos rankings son muy positivos. Porque, por ejemplo, tú hablabas de la UADE. Yo estuve en la UADE, y es impresionante lo que han hecho en los últimos años. Tienen laboratorios, tienen facilidades de física, de química impresionantes. Yo creo que estos rankings están un poco empujando a las universidades a despertarse de su letargo, a innovar, a invertir en investigación, invertir en desarrollo, y yo creo que por eso son positivos. Entonces, no nos quedemos diciendo estamos bien, porque no estamos bien. Es un poco lo que le dicen a los alcohólicos. Cuando tú tienes un problema de alcoholismo y vas a Alcohólicos Anónimos, ¿qué te dicen? Lo primero que te dicen. No sé. Tienes que reconocer tu problema. Así es, mira, eso es lo he escuchado siempre. Sí, si no reconoces el problema, pues ¿qué vas a hacer allí? Entonces, tenemos un problema, como bien decía el rector Orozco de la UADE, tenemos un problema de que estamos muy atrasados en investigación. Entonces, nuestra postura tendría que ser, tenemos que ponernos a la par, no hablemos de Estados Unidos y Alemania y Francia, tenemos que ponernos a la par de India, China, países que como los nuestros tienen gran cantidad de pobreza, pero que le están invirtiendo fuerte porque saben que ese es el camino para crecer más rápido y reducir más la pobreza. Hablando, doctor Orozco, de lo que estamos escuchando a través de las redes sociales, usted se ha desempeñado como docente e investigador en universidades de Argentina y de España. ¿Encuentra alguna diferencia entre la forma en que se imparte la educación en ambos países?
Hay diferencias, claramente la realidad argentina y la realidad europea, incluyendo la española, obviamente son diferentes. Una diferencia que yo puedo apreciar y que creo que justifica bastante de lo que aparece en los rankings con las universidades latinoamericanas abajo, es que las actividades de investigación en países como Estados Unidos o países europeos tienen una muy fuerte inserción en el mercado productivo, en el sector productivo. De hecho, recién lo mencionaba Andrés Oppenheimer, el tema de la cantidad de patentes que producen las universidades de esos países comparado con la cantidad de patentes que producimos en nuestros países. Hasta hace poco nuestro sistema de promoción de las investigaciones se basaba exclusivamente en la cantidad de papers producidos por los investigadores y no se brindaba ningún tipo de incentivo al desarrollo tecnológico, al desarrollo de innovaciones. Hoy, a través de iniciativas de diferentes ministerios, el Ministerio de Argentina, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina lo está haciendo, está tratando de poner en un plano de igualdad lo que es el desarrollo tecnológico de lo que es la investigación básica, la investigación en papers. Esto lo ha hecho Brasil en el pasado y por esa razón es que Brasil está, una de las razones por la cual Brasil está un poco más adelantado que nosotros, también lo ha hecho Chile, y esto yo lo pude apreciar que en Europa existe. En Europa los proyectos de investigación necesitan sí o sí tener una contrapartida de una empresa o una necesidad concreta de la sociedad que se resuelve y se debe resolver a través de los proyectos de investigación. Tengo que irme a la siguiente pausa para publicidad, pero doctor Socio y Andrés también, a los tres quisiera hacerle esta pregunta, porque creo que el tema del inglés me parece fundamental, ¿no? De que si no creamos conciencia de que es la lengua, nos guste o no nos guste, a lo mejor todos quisiéramos que fuera el español, pero no es el español, es el inglés. Y entonces, ¿hasta dónde poder potenciar esa formación no solo en inglés, esa educación bilingüe en nuestras universidades, sino también que muchos de nuestros estudiantes puedan intercambiarse con otras universidades que estén mejor ranqueadas en Estados Unidos o otras partes del mundo para traer un poco de esa experiencia a Latinoamérica? Nos vamos con esta preocupación, este tópico. Regresamos enseguida. Gracias a los que nos están enviando preguntas. Espero poder hacer algunas de las que nos están llegando en el próximo segmento. No se nos vaya. Gracias por la sintonía, qué interesante las opiniones que estamos recibiendo a través de nuestras redes sociales, @cala_CNN. Bueno, ya Oppenheimer había hablado de esto cuando vino a presentarnos. ¿Cuándo fue, Andrés? ¿El año pasado? No, hace 2 años. ¿Hace 2 años ya que viniste sí. con este libro? Bueno, pero qué sabio que fuiste, que mira, tiene ya 13 reimpresiones este libro. Y cada vez que salga todos los años los rankings, va a volver a la venta. Ojalá. Basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. Una investigación fantástica sobre la educación superior en América Latina y su estado comparativo con el resto del mundo. Y bueno, los 3 rankings de este año siguen diciéndonos a nosotros que hay algo que cambiar en nuestras universidades latinoamericanas. Pero uno de los temas que yo quería, doctor Socio, voy a regresar con usted a Buenos Aires, es hablar del tema de la educación bilingüe. ¿Cuál es la importancia de la educación bilingüe en la actualidad y por qué en América Latina a lo mejor no estamos en el uso del inglés y de nuestra interacción con el resto del mundo a la par de otras universidades que pueden, como decía Oppenheimer, estar en Asia o en Sudáfrica? Bueno, es una pregunta pertinente que nos lleva a la primera reflexión, que es cómo tomamos en las universidades a los niños que vienen del colegio secundario. Por eso, contrariamente a lo que decía el profesor Oppenheimer, la mía no fue una respuesta facilista. Yo creo que hay que hacer enormes cambios en la educación argentina, pero no podemos saltarnos una etapa. Entonces, los chicos, por ejemplo, en la Universidad Torcuato Di Tella, que por otro lado quiero aclarar, realmente los estándares de exigencias académicas son muy, muy altos. El estatuto académico hace que para ser profesor de nuestra universidad haya que tener realmente estándares muy, muy elevados que los alumnos, justamente los chicos que vienen, valoran mucho esa situación. Tenemos más del 80% de profesores a tiempo completo, pero sin embargo, en los primeros años, particularmente el primero y segundo año, tenemos que pedirle a los profesores que limiten las exigencias de la bibliografía en inglés, pero no porque nosotros querramos bajar el nivel académico de nuestros chicos,
sino porque tenemos que hacer fuertes cursos de inglés para que ellos realmente estén en condiciones, porque vienen de colegios secundarios, donde muchas veces el idioma inglés es un idioma, valga la redundancia, secundario. O sea, no le dan la importancia todavía que nosotros creemos que tiene que tener. Entonces, el chico que se recibe de nuestra universidad es un chico que tiene conocimiento de inglés, que en los últimos años tiene que leer muchísima bibliografía en inglés, pero lo recibimos de la escuela secundaria muchas veces con esa falencia, y como la universidad tiene que pensar en equidad y en la manera de integrar a la mayor cantidad de chicos y de distintas clases sociales, hay una primera parte, que son particularmente esos primeros 2 años, en que tenemos que pedirles a los profesores que utilicen en la medida de lo posible bibliografía en español para poderlos nivelar y sí al final de sus carreras hacer las exigencias del idioma que ustedes están planteando. Contrariamente, vuelvo a decir, es un enfoque muy poco facilista, que nos da un enorme esfuerzo, pero bueno, Latinoamérica es un continente que ha tenido un enorme desarrollo en los últimos años y hay que acompasar ese desarrollo con el desarrollo educativo. Creo que hay enormes desafíos, pero uno es el de mejorar la escuela secundaria. Andrés, con este tema del inglés, tú hablaste con el jefe de investigación del ranking QS. ¿Qué te dijo? No, sobre mira, eso? pero antes quiero aclarar que estoy totalmente de acuerdo con el doctor Socio, y tampoco dije que era facilista su opinión. Hay un problema en la escuela secundaria, indudablemente en América Latina, y es un problema político, Ismael. Eso lo cuento en el libro, por ejemplo, en el caso de México, pero es lo mismo en todos los países de América Latina. La escuela primaria en América Latina tiene un lobby enorme, los sindicatos de maestros. En su gran mayoría, el 80% de los maestros son maestros de primaria. Entonces, la escuela primaria tiene un enorme peso a la hora de pedir presupuestos. Las universidades también, los rectores universitarios de las grandes universidades públicas, son gente muy poderosa, políticamente hablando, sobre todo en países como México. Y los que se quedan como un sándwich en el medio, sin presupuesto, es la escuela secundaria. Por eso tenemos un 40% de deserción escolar en la escuela secundaria en América Latina. Y lo que dice el doctor Socio es totalmente cierto. Los chicos llegan a la universidad con un déficit. Yendo a tu pregunta, el tema del inglés. A mí, y te empiezo con una anécdota, estuve el año pasado en China. Fui a hacer jogging a un lago en la ciudad de Hangzhou. Me perdí 20 veces. Chico de menos de 18 años al que buscaba y le preguntaba, me contestaba en perfecto inglés. Y eso es nuevo. Eso no lo había visto en China hace 5 años ni hace 10 años. ¿Qué está pasando? En China, el gobierno impuso la educación obligatoria de inglés a partir del 3er grado de primaria, 4 horas por semana. De 3er grado de primaria. Entonces ahora los niños hablan inglés. Y 4 horas por semana, porque hay muchos países que sí se estudia el inglés, pero a lo mejor es 1 hora, bueno, y después, 2 horas a la semana. Después de noche, esos niños, y ese es otro tema, las horas del día que estudian, van a las escuelas privadas, donde siguen estudiando inglés. Entonces, si lo vemos a nivel de las universidades en Estados Unidos, en este momento hay 150.000 estudiantes chinos en las universidades de Estados Unidos, contra 110.000 de la India, contra el país de América Latina que más tiene, 13.700, 14.000 de México, y de ahí bajamos a 8.000 de Brasil, 4.000 de Argentina. Entonces, mira la diferencia, claro, China e India son países con mucho más gente, obvio. Pero el gran filtro, cuando tú le preguntas a las universidades de Estados Unidos, ¿por qué no admiten, por qué no traen más estudiantes de América Latina? Lo primero que te dicen es, no pasan el examen de inglés. Los chinos sí lo hacen, los indios sí lo hacen, los coreanos sí. 75.000 coreanos del sur. Hay más vietnamitas estudiando en las universidades de Estados Unidos que mexicanos. Escalofriante el dato. Vamos a tener que irnos a una pausa de publicidad. Es un tema tan interesante que sufro cada vez que hay que cortarlo para ir a publicidad, pero de eso vivimos. Hay una frase en tu libro, Andrés, página 32, en la que dices que mientras los asiáticos están obsesionados con el futuro, los latinos estamos obsesionados con el pasado. Y fíjate que, yo sé que Carlos Alberto debe haber leído tu libro, pero en un artículo reciente dice más o menos algo parecido, que me llama poderosamente la atención que ustedes tengan justo esa misma línea de pensamiento.
Y yo quiero que tú me expliques un poquito más lo que escribiste y preguntarle al doctor Orozco y al doctor Socio si están de acuerdo con que es parte de nuestra identidad latinoamericana y si eso influye en quedarnos donde estamos en ese ranking de universidades. Volvemos enseguida, gracias por la sintonía. Muchas preguntas, muchos comentarios. Les prometo que en el próximo segmento voy a leer algunas. Regresamos a esta hora interactiva de Cala. Seguimos hablando del reciente ranking de universidades a nivel mundial. Son 3 diferentes rankings, uno otorgado por la Universidad de Jiao Tong de Shanghái, hasta ahí es donde hablo chino, y otro por la empresa de investigación Quacquarelli Symonds de Londres, por ahí va mi inglés, y el tercero es The Times en Londres, el Higher Education Supplement. Más o menos es así, Andrés Oppenheimer. Son los 3 rankings de los que estamos hablando. Hay muchos comentarios, por ejemplo, dice Karen Indriago en Twitter: yo soy egresada de UCB de Venezuela y acabo de competir para ingresar por un MBA en una de las mejores universidades de España y quedé seleccionada. Felicidades, Karen. Muchísimas gracias. Dice por acá Jorge Macedo, programa de lujo con Oppenheimer sobre nivel de educación superior en Latinoamérica. Dice Víctor Sánchez, la capacidad de adaptación a diferentes contextos es un valor que no puede medir un ranking y tiene que ver con la formación. Jesús Martínez, en América Latina la universidad debe salir del salón de clases y encarar la dinámica actual con nuevos pensums. Y hay muchísimos comentarios. Este último que voy a leer es de mi querida y admirada Patricia Yaniot. Gracias por la sintonía, Patricia. Dice, en Latam nos gustan los resultados inmediatos y para investigar e innovar hay que tener tiempo, presupuestos y profesores bien pagos. Gracias, Patricia. Andrés. Mira, me alegro que le hayas traído a colación a Patricia Yaniot porque hace un rato estaba viendo su programa y ella contaba que hoy los indios en India están anunciando un plan de $74 millones para mandar un cohete a Marte. Están apostándole a la tecnología, a la innovación. Y eso me hace acordar una historia que cuento en este libro de Nehru. Nehru era el primer ministro indio de la India allá en 1950. India tenía un 80 y pico % de analfabetismo. ¿Y qué hizo este hombre? El tipo se metió en la cabeza de que había que apostarle a la innovación, a la ciencia, a la tecnología, que si no, India nunca iba a salir de la pobreza. Y empezó a crear institutos de alta tecnología. Y empezó a traer MIT de Estados Unidos, la Universidad tal de Rusia, trajo de cada país, de cada potencia mundial, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, un instituto tecnológico y los puso en 7 ciudades de India. Y la gente, el periodismo, los políticos, todos se vieron encima, dijeron, está loco, esto es una locura, tenemos un 80% de analfabetismo y vamos a invertir dinero en alta tecnología, es un disparate. Bueno, pasaron, ¿cuánto? 60 años y tenía razón. Hoy día la informática, la tecnología es el motor de la economía de India y por eso India está creciendo un 6% anual. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros en América Latina es invertirle muchísimo más, no solo dinero, sino tiempo, agenda política, todo a la educación, a la ciencia y la tecnología, porque estamos en la era de la economía del conocimiento. Los países, o sea, estamos en la era del trabajo mental, no del trabajo manual. Los países que no innoven, que no registren patentes, que no inventen cosas nuevas, se van a quedar cada vez más atrás. Y tiene mucho que ver con esta frase de la página 32 de tu libro, que no te la voy a preguntar ya a ti, se la voy a preguntar a mis otros 2 invitados desde Buenos Aires, cuando Andrés dice en la página 32 de Basta de Historias que mientras los asiáticos están obsesionados con el futuro, los latinos estamos obsesionados con el pasado. Doctor Ricardo Orozco, rector de la Universidad Argentina de la Empresa, ¿usted está de acuerdo con este pensamiento, pronunciamiento de Andrés Oppenheimer? Creo que esta realidad ha empezado a cambiar en los últimos años. Claramente América Latina y Argentina en particular están en una situación más rezagada con respecto al resto del mundo, lo que mencionaba recién Andrés sobre el desarrollo en la India, pero hay programas similares en China, en Corea, en varios países que han tenido este éxito. En Argentina, en América Latina, hemos empezado a cambiar esto en los últimos tiempos. Para darles un ejemplo, hace 12 o 15 años hablar de acreditaciones a nivel universitario era
poco menos que impensable. Prácticamente ninguna universidad quería exponer sus programas o sus sistemas de enseñanza o sus sistemas de investigación a evaluación externa. Bueno, esto ha cambiado. Hay muchas universidades que en los últimos 10 años, bueno, nosotros en la UADE lo hemos hecho, pero hay muchas universidades en Latinoamérica que lo han realizado, en Chile, en México, en Brasil, en Colombia, que se han sometido a evaluaciones y acreditaciones internacionales. Hoy esas acreditaciones internacionales no son discutidas. Hoy estamos discutiendo los rankings, que es una metodología y es un trabajo mucho más incipiente. Entonces, claramente me parece que se notan algunos elementos de cambio. Lo que pasa que eso no va a tener resultados en 5, 10 o 15 años, sino que claramente lo vamos a tener en 40, 50 o 60, como mencionaba recién Andrés en el caso de la India. Conversando también con nosotros el doctor Torcuato Socio, expresidente del Consejo de Dirección de la Universidad Torcuato Di Tella, que por cierto, doctor, viendo acá en el ranking de QS, la Universidad Torcuato Di Tella se encuentra en el puesto 44 a nivel latinoamericano. ¿Qué metodología a nivel interno o qué estudio a lo mejor ustedes están tratando de implementar para mejorar este nivel de competitividad? Vuelvo a decir, y parece una respuesta muy corporativa, pero realmente esos rankings, o sea, no tienen en cuenta, a veces tienen en cuenta aspectos como la escala. Nosotros somos una universidad chica, tenemos alrededor de 3.000 estudiantes, tenemos 7 carreras. Si usted viera nuestro estatuto académico, vería que es muy difícil darle a ese estatuto mayores exigencias. Nos eligen, es una universidad prestigiosa, es una universidad elegida por los alumnos, es una universidad de 20 y pico de años que realmente los muchachos argentinos la eligen. Sería difícil decirle, digamos, nos sentimos muy conformes con lo que hemos hecho en estos 20 años. Es cierto que la Argentina, esto es como si usted dijera, bueno, ¿qué pasa con un equipo de fútbol argentino respecto de un equipo de fútbol, no sé, en Italia o en Alemania o en España? Bueno, tenemos ciertas complejidades, tenemos situaciones que a veces son más complejas para sacar adelante nuestras actividades universitarias. Pero yo le digo, insisto, nosotros somos elegidos por nuestra calidad académica, no por nuestro edificio, no por nuestras infraestructura edilicias. Somos elegidos por nuestra calidad académica y no somos elegidos por otros estudiantes de Latinoamérica, somos elegidos por estudiantes de otras partes del mundo. A mí me parece que hay que tener un poco de cuidado, y no estoy diciendo que Oppenheimer no haya hecho un estudio serio, pero hay que tener cuidado que uno no compare a veces peras con manzanas. Es decir, de pronto hay universidades chicas que se dedican, como el caso nuestro, a 7, nosotros tenemos Derecho, Economía Empresarial, Arquitectura, Historia, tenemos 6, 7 carreras, tenemos posgrados, y a veces, bueno, se comparan cosas muy distintas, y eso lleva a estas situaciones, que no necesariamente, a mí me gustaría que se haga una mirada profunda de las universidades de las que estamos hablando. Hay exigencias académicas muy altas, y los chicos salen en condiciones, y esto lo digo con una afirmación muy categórica, de ir a las mejores universidades del mundo. Los chicos de la Di Tella se están destacando en las mejores universidades del mundo. Y eso me parece que es la respuesta al planteo que hace Oppenheimer respecto a si miramos el pasado, miramos el futuro. Creo que miramos el futuro. Y vuelvo a decir, no estoy diciendo no hay nada que hacer, pero vuelvo a plantear que si no tenemos una escuela secundaria adecuada, es como si usted en una carrera pone a uno de los corredores a 30 metros de la llegada y al otro lo pone a 60 metros de la llegada. Probablemente el que está a 60 metros tenga dificultades para ganarla. Muy bien, vamos a tener que hacer Andrés, discúlpame, yo sé que tú tienes que hablar y te voy a dar el derecho a réplica, por supuesto, pero me tengo que ir a la pausa para publicidad. Regresaremos en instantes. Me voy con este tuit de Marco de Agostini. Dice, he aprendido mucho más en un año por cuenta propia que en 5 años en la universidad. Por eso ni me animo en terminar la tesis. Bueno, Marco, imagínate. Bueno, qué decir. Volvemos enseguida.
En redes sociales ustedes opinan, dice Arturo Pérez. Cala, a muchas universidades les hace falta adecuar los planes de estudios de acuerdo a las exigencias laborales del mercado actual. Muchísimas gracias por los comentarios que nos envían. Pueden leerlos en @CalaCNN y en Facebook, CalaCNN. Es un tema muy interesante, con muchas aristas, todos opinamos, así que bueno, una hora no es suficiente. Quiero agradecer a nuestros dos invitados desde la ciudad de Buenos Aires, el doctor Ricardo Orozco, rector de la Universidad Argentina de la Empresa, también al doctor Torcuato Socio, expresidente del Consejo de Dirección de la Universidad Torcuato Di Tella. Muchísimas gracias, señores, por acompañarnos desde nuestros estudios en Buenos Aires, y será una conversación que continuará en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, acá en nuestra mesa en Miami, Andrés Oppenheimer, basta de historias, va por la 13ª reimpresión. Mañana van a tener que hacer una número 14, de seguro. Mucha gente preguntando por tu libro. Ismael, antes que se nos acabe el tiempo, 2, 3 cositas. Sí. Lo que estamos diciendo de este lado y lo que están diciendo el doctor Socio y el doctor Orozco no es muy diferente. Quizás yo pongo el acento en una cosa, ellos en otra, y está bien que así sea. Quizás yo quiero un poco romper la cultura del conformismo, romper la cultura de la complacencia, y ellos a su manera también. Y ambas universidades son buenas. Pero ¿será que es más fácil para ti porque lo estás haciendo desde el norte y es más difícil para ellos porque lo están haciendo desde América Latina? Porque lo estoy haciendo desde un rol crítico. Pero lo que yo quiero apuntar es que no estoy comparando peras con manzanas. Porque en estos rankings están China, India, Corea del Sur, Singapur, todos estos países que fui cuando escribí este libro. Y esos países hace 50 años eran muchísimo más pobres que América Latina. Pero muchísimo más. ¿Y qué hicieron? Pusieron la educación en el centro de su agenda política, y la educación superior en especial, y hoy en día son mucho más ricos y tienen mucho menos pobres. Entonces, lo que hay que hacer es poner la educación en el centro de la agenda política, y eso ojalá lo hagamos. Muchísimas gracias, Andrés, nuevamente por estar con nosotros, un lujo. A ustedes, recordándonos, nos vamos, que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Andrés Oppenheimer, basta de historias. Cómpralo, que es una joya. Gracias.